Buenos días, clase. Hoy vamos a repasar la segunda parte del repaso de los verbos en inglés. Bien, con explicaciones en español. Bien, en algunos tiempos son un poco más extraños o bien no son difíciles pero existen para los que conocen bien el inglés o que tienen mucho más educación o bien que son mucho más formales, pero vamos a explicarles y vamos a ver. Bien, primero empezamos con el futuro simple. Y bien, hay dos formas, o bien el otro es el futuro going to. Bueno, vamos a explicarles cuáles son estas formas. Bien, primero es el futuro simple y se usa para indicar una acción o una actividad que se pasará en el futuro. Claro, eso es el futuro simple. Hay dos maneras, y bien uno es will más verbo en infinitivo o lo que se llama base form en inglés y going to más base form. Hay dos partes con su verbo en el futuro. Ejemplos. Con going to vemos when I'm retired, es decir, I am retired en el presente, I'm going to travel. Bueno, I am going to travel, explica o bien expresa el futuro. Next week, we will work on punctuation. Bueno, vemos muy claramente que tenemos we will work y bien con una indicación que expresa el futuro. Next week hay una fecha, pero bien, es mucho más precisa que nada. Otro con going to, he is going to get his car fixed tomorrow. You see, he is going to get. Es muchas palabras aquí, pero está bien. His car fixed tomorrow. Now, los dos, bueno, hasta aquí no hay realmente mucha diferencia entre going to y will. Hay una percepción que going to es un poco más informal, pero no es como muy informal o que tenemos la impresión, oh, es una mala educada. No, eso es que will work da la impresión que es muy preciso, no sé. Bueno, eso es la impresión, pero los dos son buenos. Y a veces se dice usando el presente, pero la idea es la expresión del futuro porque tenemos esta parte al final, por ejemplo, our plane departs at noon on Friday o bien next Friday, eso es en el futuro, next Friday, no es el pasado, past Friday, last Friday, no, eso es next Friday. So tenemos aquí en el presente. Está bien porque eso también se dice en español. ¿Cuáles son los indicators? Muy bien, claro, tomorrow or anything with next in front. Next Saturday, next week, next month, next year, next decade, whatever it is, eso expresa el futuro. So, hay múltiples formas, pero vamos a ver. El primero con will, tenemos ya dos presentaciones con will. El mucho más formal es con will y viene el verbo en base form. Aquí es stay. Con todas las formas, it's you, siempre con el sujeto, más will, más el verbo. Y el verbo base form es decir que no tiene una S al final. It's never going to be stays, will, stays, porque eso es su lo particular que that makes it in the future, ¿sí? Will. So no necesitamos cambiar el base form. En esta parte aquí es una contracción de este will, bueno, y se dice mucho más en la conversación o bien es un poco más casual, pero
I'll stay, you'll stay, es la contracción de la parte will. El verbo en base, sí, siempre igual, right? She'll stay, he'll stay, or it'll, sí, stay. Como por ejemplo cuando decimos, it'll be fine. Es decir, it will be fine. Will es will y be es the base form of the verb be. It'll be okay. Bueno, we'll stay o they'll stay. Eso es poco más informal. Y tenemos la parte con going to, también con una contracción y una parte mucho más larga. Bueno, en esta parte tenemos am, bien, es la forma del verbo be apropiada como I am going, es going siempre, going to, más verbo en base o en infinitivo. You are going to stay, he or she is, siempre es going to stay, etc. Y bien, esta parte de aquí es la contracción. Y la contracción es la contracción de esta parte be. I'm here or I'm going to be here. Es igual. Sí, también tenemos una contracción en el verbo be, like I'm señora Lanu. Bien. Y bueno, you're going to stay, he, she, it's going. Bien, eso es la contracción de esta parte y se dice muchísimo. Pero también yo pongo aquí forma 2 cortada porque y no siempre solo, pero típicamente sí. I'm gonna stay es más una contracción de going to, pero cuando hablamos rápidamente y en la conversación casual con nosotros, entre nosotros, se dice I'm gonna stay, I'm gonna go, you're gonna be fine. Right? Eso es muy rapidísimo, es I am going to stay, pero se escribe más o menos y se pronuncia más o menos así. Y les presento porque sí existe mucho menos al escribir, pero existe al hablar. Muchísimo. Bueno, y también el presente simple o el presente continuo se usa para expresar una acción en el futuro. Yo escribí forma 2. Bueno, típicamente estos tiempos se usan cuando ya se discute eventos planeados. I arrive to see you tomorrow, or I'm arriving in Chicago tomorrow. Eso es, sí, también creo que sí, se usa mucho en español así también. El diagrama es para, bueno, el futuro, claro, es el futuro. Aquí está ahora, pero no se trata de ahora, se trata del futuro. Bien, otros tiempos verbales. Yo escribí otros tiempos verbales porque existen y bien a veces se confunden y bien a veces no se existen realmente en la misma forma en español. Bien, hay una combinación de los tiempos que hemos discutido. Aquí tenemos el pluscuamperfecto. ¿Cómo, señora? ¿Qué? Este tiempo no se usa muchísimo. Ay, gracias a Dios. Muchas veces se puede intercambiar con el pasado simple o, ¿por qué? Ambos tiempos no tienen muchas diferencias. Vamos a ver. Pero el pluscuamperfecto refiere a las actividades que se pasarán antes de un tiempo específico. Un ejemplo solito bien. He had visited her many times before she died. Bueno, hay dos acciones en el pasado y una acción se pasó antes de otra acción se pasó, pero en el futuro, bien en el pasado, digo. En el pasado, los dos están en el pasado, pero uno se pasa antes del otro. Bueno, por ejemplo, ¿cuál es la
acción aquí, el primera acción es he had visited her. Bien. Antes, because you cannot visit her that many times after she dies. Entonces, she died es la segunda acción, pero los dos están en el pasado. Bien, en español eso sí es un poco diferente porque se dice bien, la había visitado muchas veces antes de que ella muriera. Esta muriera no se dice en español. Esta muriera se llama el pasado de subjuntivo y no tenemos el subjuntivo en inglés. We would use, la traducción es más como se murió, right? Antes de que murió. Yo sé que es incorrecto en español, pero that is the idea, porque no tenemos este muriera parte, ¿no? So we have past perfect, es decir, la primera acción. The past simple para nosotros es la segunda acción. Y bien, el pasado y ahora. Alright, las formas, bien, formar es had, siempre had, never has, más el participio pasado. Died, she had died, visited, moved, seen. Eso es el participio pasado, no saw. You can't say had, saw. Eso no es correcto. El pasado continuo, bueno, se trata de las actividades o acciones continuamente en progreso a un tiempo en el pasado. Por ejemplo, they were eating when the taxi arrived. Bueno, la acción en continuación, o bien, fue que estaban comiendo y bien hay una acción de interrupción y es cuando llegó el taxi. Bueno, llegó el taxi es una acción que se termina, right? It's over. You arrive, eso es. They were eating fue la acción continua. All right? ¿Cómo formamos? Was o were, bueno, es el pasado de be, más el verbo más ing. Base verb, ing. Aquí es eat. Bien, el verbo eat más ing, were, porque es they. Bueno. O bien, I was eating when the taxi arrived. Eso sí, usamos mucho este. Now, past perfect progressive, perfecto continuo. Bien, miramos. Ese se usa cuando una actividad era constantemente en progreso antes de un tiempo específico en el pasado. Miramos. I had been thinking about her before she called. Bien, esta es la primera acción. Segunda acción. Uno antes del otro. All right. Had been thinking. Hay tres partes de este verbo o bien de este tiempo. Y had been thinking, bueno, maybe algo como había estado pensando en ella antes de que llamara. Alright, de que ella llamará. Bien, una vez más, llamará no existe. We would never say that. It would be called in the simple past. Pero la acción de pensar fue en progreso antes. Alright. Had been thinking. Sí, y por eso you can use it with the other one. I was thinking about her before she called. Sí, eso se dice mucho más. Y por eso los nativos como yo o los otros se confunden. They confuse these, but this is the most correct. Pero you will hear, I was thinking about her before she called. No se usa mucho este tiempo verbal. Como formamos es had y siempre had, nunca has, con been, porque eso es el pasado, participio pasado de be, plus verb ing.
3 partes. El presente perfecto continuo. Este tiempo se usa para escribir acciones que han sido en progreso continuamente antes de ahora. Estas acciones no son completas. Aquí hay una relación a ahora. En los otros fue el futuro o bien el pasado, pero eso es en referencia a ahora. I have been waiting here for the last 2 hours. Bien, eso fue, por ejemplo, continúa. Bien, empezamos hace 2 horas a esperar. Y bien, todavía espero hasta ahora. Have been waiting. It's not have waited. Es pasado. Eso sí, have been waiting. Y si se usa, usamos desde I have been waiting. I have been living in Florida for 10 years. La idea es que todavía vivo aquí. Bien, eso y no va a cambiar. Bueno. Es incorrecto decir I wait here for the last 2 hours. O bien, digo, o peor, I am waiting here for 2 hours. Yo comprendo que en español se dice así, pero en inglés es mejor I have been waiting, porque la conexión es con ahora. O bien, para formar, we have or has, depende de la situación, más been, siempre been y no más otra cosa, no con ese nada, and el verbo ing. So, hay 3 partes también con esta forma, pero sí, en mi opinión se usa mucho más. Have been waiting. I have been studying English for however many years. You are still studying it. Right? Hasta ahora. El futuro perfecto. I love this tense because nobody will use this, right? Es un tiempo perdido, right? En el futuro perfecto expresa la idea que una actividad va a pasarse antes de un tiempo futuro. Sí, I don't know if you've ever heard this, pero se lee en los libros o ven en las noticias, por ejemplo. Y hay algunos que dicen, pero it's very rare to say, she will have finished dinner before the game starts. Bueno, es una cláusula y bien hay 2 verbos diferentes. The game starts es la segunda cosa que va a pasarse. Bien, la primera cosa es she starts dinner, she finished dinner, pasa un tiempo y bien el partido empieza, pero todo es en el futuro. Las 2 acciones están en el futuro. She will have finished dinner before the game starts. Esta es la primera, eso es segundo, pero los 2 están en el futuro. We don't really say this. I think we would say, I will finish dinner before the game starts. Para no complicarse la vida, right? Bien, es will have más past participle. Will have, nunca has. We never put has here because the base form of the verb have is have. Sí, comprendo que she típicamente con has, pero no en este caso. So if you're going to use this, you should use it correctly. Y bien, maybe we would say something en español como ella habrá terminado de cenar antes de que comience el partido. Y una vez más, comience. It would be subjunctive, subjuntivo, y eso no existe en inglés. So it's just presente simple. Futuro continuo o bien future progressive. Este tiempo se usa para referirse a las actividades que serán
estarán en progreso continuamente alrededor de un tiempo en el futuro. We will be flying, eso es con be, over New York at noon tomorrow. Bien, se dice que volaremos sobre Nueva York al mediodía mañana. Will be plus verb. It's different than will have done something. Eso es una acción que será en progreso. En el avión, sí. En el futuro, mañana, al mediodía, o bien, sí. Son las dos acciones en el futuro, pero una acción como finish eating en el otro ejemplo, eso es una acción completa, pero aquí will be fine es una acción en progreso. Y bien, future perfect progreso o bien futuro perfecto continuo. Se trata de las actividades que serán en progreso continuamente antes de un tiempo futuro. Una vez más, I think casi nunca en la vida ustedes van a, encontrar esta expresión, pero bueno, let's study it. It says, he will have been working for 3 hours before you arrive. All right. So esta es la acción en progreso porque no sabemos cuándo empezó o va a empezar a trabajar, pero la duración es 3 horas y bien, tú llegas. So, eso es la idea que hay una acción en progreso, pero no sabemos de cuándo empezamos o lo que sea y bien, tú llegas. Entonces, él habrá estado trabajando durante 3 horas antes de que llegues. Y eso we would say just you arrive, no en el subjuntivo, ya explicado, porque antes de que llegues, eso es en español una expresión de futuro, pero no en inglés. All right, we will have been, verb in base más ing. Eso es como formamos esto, pero I can't think of a time when a normal person has used this, pero existe. They might say, I will be working for 3 hours when you arrive. We will use future continuous, pero no futuro perfecto. Continuo, pero bueno. Y gracias como siempre por su atención y en poco tiempo continuamos con los tiempos verbales.